los cuestionamientos que queráis hacer. Os pido a todos los que no tengáis el micrófono cerrado, pues que lo cerréis en este momento, igualmente la cámara, que solamente la abra Yue Ban, que es nuestra primera, a ver, no sé si se me escucha bien, nuestra primera ponente. Yue, te estoy dando la palabra, bienvenida. Vale, pues estupendo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta mesa de las 5, donde seguiremos tratando un tema tan terrible, pero tan actual como el de la anulación de la mujer, en este caso en diferentes manifestaciones artísticas, políticas. Y vamos a comenzar con la ponencia de Yue Ban. Yue es doctoranda en la Universidad de Córdoba. Sé que ha estado en Colombia viviendo durante un año y que investiga la literatura colombiana con pasión. Ella nos va a hablar del silencio en dulce compañía, la novela de la colombiana Laura Restrepo, que seguramente a muchos os suena por Delirio, ese impactante relato en el que la loca en el ático se quedaba casi corta, hay que decirlo. Así que, como he dicho ya, la idea es que cada una tengáis vuestros 15 minutos perfectamente cumplidos para dar la palabra enseguida a la compañera y al posible coloquio. Yue Ban, bienvenida, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Yo voy a correr, o sea, por lo menos intento correr mucho para cumplir el tiempo, no te preocupes. Muchas gracias. ¿Veis el PowerPoint, no? ¿Veis el PowerPoint? Sí, se ve. Sí, gracias, perfectamente. Vale, voy a empezar. Antes de todo, me gustaría dar muchas gracias a las organizadoras, de verdad, muy enriquecedor este congreso. De hecho, justamente anoche, porque como justamente es el Año Nuevo Chino, y anoche mi familia, mientras tiene su cena, yo también pienso, vale, que yo también tengo mi cena, ¿no? Muy nutritiva, de conocimientos. Así que muchas gracias. Voy a empezar, porque no hay tiempo. Voy a hablar de Las mujeres silenciadas en dulce compañía de Laura Restrepo. Laura Restrepo es una escritora colombiana. Aquí es una lista de sus obras narrativas. Claro, también tiene otros tipos, otros géneros literarios. En sus obras se destaca mucho la política porque la escritora ha sido muy activa en política y luego también se destaca mucho el periodismo, como muchos escritores colombianos. Ella también ha sido reportera. Dulce Compañía se publicó en el año 1995, ha ganado varios premios importantes. Brevemente vamos a conocer un poco la trama de esta historia. Mona es la narradora. Perdona, Yue, no se está viendo cada pantalla de tu presentación. Creo que vas pasando diferentes pantallas, pero estamos fijadas en la primera. Porque ¿Sí? Sí. Ah, porque estamos fijadas. Ahora estamos viendo Mona Reportera, para que sepa. Ahora sí. Ahora estamos en la primera. Mona Reportera pone la aparición de un ángel en tal. Sí. Vale, Bueno, me avisa, porfa, si pasa otra vez. Vale. Ahora conocemos, en fin, ahora vamos a conocer brevemente la historia, ¿no? Mona es la es la narradora de esta historia, es reportera de una revista, es enviada a Galilea por la aparición de un ángel, pues Galilea es el nombre que tiene su sentido metafórico porque es el pueblo de Jesús. Aquí, de hecho, es una de las barriadas más pobres en las afueras de Bogotá. Ahí se encuentra con el ángel, que es muy alto, moreno, aterradoramente hermoso, y también con su madre, que es Doña Ara. Entonces, ahora ya podemos ver que este ángel es muy diferente que los ángeles comunes, porque es moreno y también porque tiene madre. Y de hecho, este ángel ha sido su hijo perdido de Doña Ara por muchísimos años, y un día apareció de la nada a la puerta de la Doña Ara. Crucifija es la mujer que organiza toda la divinización. Es ella quien dice que el muchacho es un ángel, y también ella ha juntado puras mujeres, ha establecido una junta administrativa del ángel que está formada por puras mujeres. Claro, durante este proceso hay muchísimos enfrentamientos entre ellas con el padre Benito. Al final el ángel se fue de Galilea y esta barriada se ha convertido en una reliquia de la iglesia tradicional. Es una historia de mujeres.
se nota, antes de todo, en el contraste de la cantidad entre los personajes femeninos y los masculinos. Mira, hay muchísimos personajes femeninos, mientras 3 hombres y el ángel. Pasa de Filmina, Yue, intenta pasar si tú puedes, porque no, ahora, por favor, ve pasando la Filmina, porque si no, gracias. Vale, entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Quizá. Será mejor. Que no lo hago a pantalla completa. ¿Me escucha? Bueno, Sí, perfecto, perfecto, gracias. Vale. Es historia de mujer. Bueno, eso ya. El ángel aparentemente es el protagonista, pero no lo es porque nunca ha tomado una decisión, salvo la última fuga. Y luego el padre Benito es el antagonista de esta historia. Y Orlando es hijo de Ara y Benito y es un niño de solamente 10 años de edad. Mientras que las mujeres todas han tomado un papel muy activo. Las mujeres son protagonistas y esenciales para la narración, todo gira alrededor de ellas y nos encontramos en una amplia galería de mujeres. Entre ellas presento sobre todo Doña Ara, crucifija y las mujeres como una colectividad. Doña Ara es la típica mujer, la sumisa. Hacemos un recorrido pequeño de su crecimiento personal. Matrimonio acordado por su padre con un mayor por dinero, embarazo por agresión sexual, del cual ha salido este ángel, que es su primogénito. Claro, eso es una vergüenza más que nada para su familia, ¿no? Y su padre le quita el niño y también quiere engañar a este novio mayor por su dinero, pero claro, se da cuenta y le echa. Luego, Doña Ara tiene que ir a la iglesia por sobrevivir. Ha tenido un corto tiempo de vida tranquila hasta la llegada del nuevo padre, que es el padre Benito, quien le impone un oficio ingrato. Ya sabemos qué es eso. Sobre ella se ejercen diferentes tipos de violencia. Pero no ha mostrado ninguna resistencia hasta que el padre Benito quiere quitarle el hijo, o sea, su hijo, Orlando, porque empiezan a correr rumores por el barrio, entonces el padre también quiere quitarle el hijo. Y Doña Ara, ¿cómo puede soportar este dolor que ella había experimentado? Así que ya viene la independencia. El primer paso siempre tiene que ser la económica, de lo cual también se ve en muchísimas otras obras. Por ejemplo, The 12 Pound Look, que cuenta que una mujer después de tener 12 pound, que es el dinero para comprar una máquina de escribir, después de tener este dinero, ya tiene una mirada diferente. No se podemos ver esta independencia económica que puede pues, traer psicológica. De allí viene el enfrentamiento, porque ahora Ara ya se ha independizado y se ve, este enfrentamiento se ve mucho en las diferentes formas de hablar y también las diferentes formas de pensar. Vamos a ver una conversación entre Ara y Padre Benito después de esta independencia. Nos fijamos directamente en las palabras clave. Que Ara, como costumbre, empieza mansa y Benito dictamina, pues Ara no ha cedido y este padre siguió contundente y al ver que ya no le deja a Doña Ara, el padre Benito se ha convertido conciliador, se acerca mucho, casi al oído, pues quiere conquistar o incluso manipular con su cariño. Es que él no entiende, él sí tiene sentimiento a Doña Ara, pero él no entiende el daño que le ha hecho a Doña Ara, sea por esta relación impuesta, sea por esta intención de quitarle el hijo, porque para él tiene el derecho de mandar. Entonces no lo considera como un daño, que no debe hacer esto, no debería haberlo hecho. Pues Ara siempre ha sido muy firme, incluso amenaza, se lo digo al obispo, porque ahora ya es diferente y el cura se enfureció, de hecho por frustración y por confusión, ¿qué está pasando ahora? Porque ella ya no me deja, y la agarró por la muñeca, Ara le soltó de un jalón, o sea, muy firme. De aquí ya tiene su pequeña victoria con este padre Benito.
¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se nota este desequilibrio de entendimiento? Este diagrama, que me parece muy interesante, que explica las relaciones del grupo dominante y el grupo callado. Este círculo representa las experiencias de hombres, mientras este círculo las de mujeres. Y esta parte común, pues es la parte común como nosotros, como ser humano. Mientras la zona X representa a las experiencias exclusivas de los hombres, por ejemplo, de su cuerpo, porque no tenemos este mismo cuerpo y claro, no podemos experimentarlo. Mientras la zona Y consiste en esta parte exclusiva de mujeres. Pero ahora, ¿qué pasa? La zona X pertenece a la cultura dominante, por lo cual las mujeres también tienen acceso a esta zona, porque ya ha sido estudiado por todo el tiempo, ha sido estructurado por el lenguaje, ya se puede transmitir, mientras esta Y, muchas veces ni las mujeres saben cómo expresarse de esta parte. Pero una vez esta voz despierte, sí tiene fuerza, porque es desconocido. Al mismo tiempo, al otro lado está la voz, que ya ha sido estudiada por todo el tiempo. Entonces, esta voz ha sido silenciada, pero es muy fuerte. También en Nara pasa otra cosa muy curiosa. Ara sigue escribiendo cosas, pero según ella, dictado por una voz incógnita. Ara al principio, cuando empezó a escribir, se siente muy asustada, muy intranquila, como que ella no tiene derecho de tener su propia voz. Hasta que Crucifija le dice, mira, esos escritos son del ángel. O sea, el ángel también lo ha dicho ella, o sea, ha inventado ella que es un ángel y estos escritos son del ángel. Ahora está muy contenta de esta explicación porque se siente intranquila de tener su propia voz. Además, el ángel es su ser querido y está muy contenta de esta explicación. Entonces, antes no sabía escribir. El padre anciano bondadoso le enseña las letras ofreciéndole la herramienta para expresarse. Ella de allí empieza a escribir, pero al final atribuye los escritos a su hijo. Eso recuerda a la teoría de Honor de miedo al éxito, que mayoritariamente pasa a las mujeres según sus estudios. Ahora pasamos al siguiente personaje, que es Crucifija. Es el personaje clave también de esta historia. Físicamente, que no podía decirse con convicción que fuera mujer y que es inhumana. En fin, que ella nunca, incluso en su ropa no hay color. Niega todas las características femeninas. Y también ella tiene una historia legendaria, la única salvada de un incendio del convento. Así es Crucifija, y también porque ya sabemos que es Crucifija quien dice que es ángel, es Crucifija quien dice que los escritos son del ángel. Entonces, notamos esta ambición en Crucifija. Ha establecido esta utopía de puras mujeres, aunque también se nota su rivalidad contra los hombres en el enfrentamiento entre ella y el padre Benito, pero esta utopía lo hace más evidente. Cito: si la realidad existente es la negación de una realidad posible, mejor, la utopía es entonces la negación de la negación. Entonces, esta utopía está diciendo, o sea, está contando su rivalidad contra los hombres. Eso me recuerda a esta teoría de Showalter de 3 etapas de una subcultura para tener su propia voz. La primera etapa es un largo tiempo de imitación e internalización de los valores establecidos, de las normas de esta voz, esta cultura dominante. La segunda es oposición, llamamiento de autonomía. Y la tercera etapa es un autodescubrimiento, es una identidad propia, pero independiente de la oposición, de la rivalidad. En Crucifija, lo que podemos ver, sobre todo las primeras 2 etapas, muchas veces, debemos decir todas las veces,
no se encuentra en una sola etapa. Siempre es una mezcla y muchas veces dando vueltas. Y en Crucifixa lo que podemos ver, primero ella quiere divinizar su propio ídolo. Sin embargo, ella no ha sido el ídolo ella misma, aunque ella es legendaria. Ella no ha actuado hasta la llegada del ángel y ha señalado un lugar sagrado que en la historia es una cueva, ha inventado oraciones, rituales. Todos estos recursos lo han aprendido de la iglesia. Entonces vemos como aprendizaje, ¿no? de la cultura dominante. Y también sobre el patriarcado, ella ha establecido esta utopía de mujeres contra hombres. Sin embargo, ella misma niega todas las características femeninas. Eso significa que ella misma también relaciona a las características femeninas a la debilidad. Por eso ella niega. También vemos como oposición, pero interiormente todavía pertenece a este patriarcado. Al final las mujeres han sido silenciadas colectivamente y olvidadas porque al final, después de que se fue el ángel, Galilea, este barrio, ya está muy reconocido por la iglesia. Pero ¿de qué forma? Ha montado una estatua en yeso de un muchacho blanco y rubio con un par de alas gigantes. No se ve nada de la huella del propio ángel, pues menos de las mujeres. Este mérito ha sido robado. Esta historia deja de ser su historia, deja de ser la historia del ángel y de las mujeres. Se ha convertido en una historia más de la voz dominante. Cito aquí a Tokarczuk del año pasado, dice: cómo lo narramos del mundo tiene un significado masivo, una cosa que sucede y no se dice, deja de existir y perece. El que tiene y teje la historia está a cargo de su versión. La conclusión es muy difícil recuperar, encontrar o mantener la propia voz. Muchas veces da vueltas, pero esta voz, si lo encontremos, tiene mucha fuerza. De ahí podemos ver la dialéctica entre la voz y el silencio. Pues muchísimas gracias. Ya es todo. Vale. Pues muchísimas gracias a ti, Yue. Son y 19, así que estamos cumpliendo los tiempos más o menos. Nos quedamos, si os parece, para el final todas las preguntas para dar tiempo a vuestras intervenciones. Es el momento de Sofía Bernardo. Sofía, ya sabes, Sofía es una de nuestras organizadoras, la organizadora de este encuentro que nos reúne y que sé que está teniendo tan buenas conclusiones y ponencias, muy activa. Ya he comprobado todo lo que hace Sofía en tus escasos 20 años y hoy nos va a hablar de Erika Martínez. El título de su ponencia, en palabras de Erika Martínez, construir una voz de fraude a expectativas. Así que sigamos hablando, en este caso con, me imagino, lenguará, chocar con algo, todas esas maravillas por detrás. Adelante, Sofía. Muchas gracias. Y casualmente, además, esta comunicación creo que viene muy en línea con las últimas conclusiones de Yue. Así que, bueno, Paravicino, poeta del siglo de oro, rechazaba los cuadros de desnudos, especialmente los femeninos, no porque estuvieran mal pintados, sino porque cuanto mejor se pintara la carne humana, mayores posibilidades tenía de resultar seductora, peligrosa y perversa. Es decir, la expresión erótica era el problema del realismo. Lenguaraz dialoga con la desnudez, la cualidad de aquello que todavía no ha sido artistificado, de aquello que se escapa de los moldes canónicos de la representación consciente. En otras palabras, mientras el realismo exige una coartada para acercarse al desnudo en tanto se distingue de desnudez, para Erika Martínez la verdadera desnudez es siempre transparente. A tenor de esto, las discusiones sobre el desnudo femenino han sido prolíficas y si bien buena parte de la crítica ya se ha ocupado de esclarecer las representaciones de este como el reflejo del deseo masculino, no es menos cierto que los estudios podrían arrancar desde el mismo pretexto. Es decir, toda representación artística es concebida con la finalidad de que una tercera entidad, que no es ni la obra ni el artífice, participen de esta. No suficiente con ello, el propio creador acaba por convertirse a sí mismo en espectador de su propia obra desde el instante primero en que la revisa, pule, contempla y mejora. Y aquí está la clave.
De forma consciente o no, el productor del objeto artístico nos ofrecerá siempre un accessus ad autorem, un camino de lectura que él ya ha visitado previamente y del que podremos elegir participar. Así se crea un trampantojo. El observador no es únicamente la persona externa que mira, sino también el escultor que la cincela, el pintor que la dibuja y el poeta que la retrata. Es un doble marco donde el objeto artístico será siempre objeto, adoptando así un rol inamovible. Una especie de juego de espejos invertidos, como Mercedes Arriaga comentaba ya a tenor de Alda Merini. Un ejemplo claro, además, lo vemos en las representaciones pictóricas de Johann Zoffany, véase la Tribuna de los Uffizi, que les expongo aquí mismo. En línea con lo anterior, la poesía de Erika Martínez nos sitúa ante una representación desamparada y descreída de sí, una figura expuesta hacia la otredad que no es ni siquiera el reflejo de uno mismo. Catalogado por la crítica como, cito, el diario intermitente de un yo desahuciado, el aforismo es el limbo o interregno, territorio fronterizo o de tregua, en el que idea y sensación, razonamiento o intuición se acompañan sin recelo, como en los albores de la filosofía occidental, cuando logos y mito, distancia y asombro, habitaban las mismas palabras y constituían experiencias mestizas del mundo. Para mí, sin embargo, esta identidad desamparada no es sino el intento precoz de nombrarse en términos propios. Esto es, el paso de sujeto a objeto se produce al tiempo que la voz poética proyecta una descorporización completa de sí misma. Es la extimidad terminante, colocar el yo frente y fuera de uno mismo para conocerlo y desconocerlo por completo. Atrás quedaron los espejos y las ilusiones ópticas. Queda el yo frente a otro que sigue siendo uno. Cito, en la voz de un extraño resuena un yo más amplio. Precisamente el empleo genérico masculino para referirse a uno mismo desde la singularidad llama la atención en la estética de la jienense, algo a lo que volveremos posteriormente. Exilio de sí mismo, decíamos, donde el lenguaje también sufre la condena del ostracismo, no como transgresión, sino como reconceptualización. De este modo, la palabra, que no acepta al mundo, sino que lo descompone para reformularlo, se disecciona con bisturí, extinguiéndose en tanto su condición es humana, global e individual. Se trata, en suma, de dotar de nuevo a la poesía de una materialidad corpórea a partir de una paradójica abstracción, atribuirles nombres a las cosas para descubrir la naturaleza intrínseca del origen propio e inminente, es decir, es una mudanza fuera de uno mismo. En términos generativistas, se requiere una abstracción del objeto de estudio, una idealización previa que sea capaz de entender la materia poética como el objeto biológico y natural que es. O bien, en Amelia Gamoneda, abro cita, la poesía es un cuerpo propio que ha devenido en un cuerpo extrañado y que recibe una herencia de esa entidad biológica de la que proviene, cierro cita. Es decir, en la reescritura algo muere y algo se crea. Es propiamente un proceso de envejecimiento del cuerpo, porque mientras hay corrupción hay vida en el texto. No se trata así de desplazar al sujeto, sino de ser capaz de extraerlo y convertirlo en algo material, palpable, cuya esencia arranque en la conciencia de su polimorfismo. No obstante, esta voz disidente, que no ausente, jamás olvida. No somos lo que nos quitan, sino a quienes les han quitado, cierro cita, y aún no perdona, abro, el odio tatúa en el fondo del ojo, pero se perdona perdonarse como quien repuebla un bosque. Y aquí radica lo importante. La palabra que nombra y determina no es lo que define. La mujer no deja de serlo, aunque se resemantice en términos que no son canónicamente femeninos. Abro cita. Las categorías hombre, mujer, animal o piedra eran intercambiables y no había barreras entre necios y santos. En otras palabras, la significación nueva de la realidad arranca una vez el yo es conocido, sin la necesidad de un género que lo limite. Una suerte de yo expansible atravesado en toda su poética por la maleabilidad de la experiencia de una vida ilimitada. Voy a citar un poema titulado Abolirse, que dice: se podría afirmar, yo soy mi cuerpo. Sin embargo, si perdiera la pierna derecha en una batalla o huyendo de la batalla o más bien en un estúpido accidente doméstico, seguiría siendo yo. También seguiría siéndolo si perdiera las dos piernas o incluso todos mis miembros. ¿Cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo? Quizás una mínima parte de mí representaría el resto por sinécdoque. O quizás mis restos me convertirían en otra. Cortarte las uñas te modifica existencialmente. En palabras de Ricoeur, es la existencia continuada la que en última instancia crea la identidad.
Ahora bien, dentro de la identidad personal cabría preguntarse dónde queda la creación de una voz. ¿Se trata de conceptos inmanentes, pléyades de la memoria en su sentido amplio? La concepción de la identidad es en sus raíces una visión del mundo que parte de la concepción arquetípica de un ser humano que debe responder a esas perspectivas del mundo, en donde el nosotros solo tiene un significado si se da la posibilidad de la otredad, es decir, los otros que lo reconocen. Bajo esta premisa, cabría preguntarse entonces si la voz es un lugar donde la memoria de las cosas y la memoria de uno mismo tienen que converger necesariamente o si se trata del punto de partida de la antinomia entre la memoria colectiva y la memoria individual, o también de la voz y la identidad temporal. De hecho, parafraseando a John Berger, nunca más se volverá a escuchar una sola voz como si fuera la única. A tenor de esto y derivado de la imposición inconsciente que emana de la reacción del lector o receptor, se explica además que la obra, que en este caso es la misma voz, objetivamente no sea el único hecho. Esto, que se expresa de forma clara en la estética de la recepción y crea un horizonte de expectativas, explica que una obra no sea una entidad aislable porque se halla inmersa en un sistema de relaciones. Abro cita, se opone así la obra como artefacto a la obra como objeto estético que tiene en la conciencia de los lectores. Cierro cita. Es decir, cualquier voz artística o no está predeterminada por un horizonte de expectativas, con prejuicios que condicionará esta idealización no solo del receptor, sino también del propio creador. Es entonces un círculo insondable y continuo. Con todo, la perspectiva internista jamás abandona la concepción del mundo como un fenómeno colectivo donde la genealogía de las voces acaba por ser tan importante como la voz individual. Cito un poema que dice: para que nunca se les olvide, las poetas llevan colgado del cuello el guardapelo vacío de las poetisas. ¿Qué hacer con su moño resignado y su cruché, sus juegos sin apuesta y sus remilgos, con esa manía tan suya de escribir y tirarse de la enagua? Me prometí quitarles a sus nombres la tachadura, como quien sabotea un cepo con un palo, no juzgarlas, ni juzgar tampoco a quienes consintieron la demencia por un equívoco romántico. Esto último me cuesta mucho, confesando que me gustan las sisas y los ismos, y también sin medida lo contrario, me pregunto cuánto quedará en nosotros de su amor por la nadería. En inglés isabelino llamaban nothing a lo que ellas tenían entre los muslos. La construcción de un árbol de herencias y sororidad que ya atraviesa concepciones poéticas previas, como la de Peri Rossi o Gioconda Belli, es recuperada en la poesía de Erika Martínez y sintetizada en aforismos como: somos mujeres contra la mujer. La mujer censurada de Paravicino decide salir del cuadro en esta poética elemental del no ser para ser y formar parte del trampantojo en una cuarta dimensión. Ella mira al observador, al creador y a su propio desnudo. Y así, dolida, sentencia: soy lo que está al alcance de una mano. No obstante, sin faltar el principio de relevancia, voz recogida siempre en femenino, definida en su tercera acepción del DRAE como el sonido que forman algunas cosas inanimadas, heridas en el viento o hiriendo en él, representa en la poética del lenguaraz una materialización en una especie de analepsis, un paisaje evocador que fractura la secuencia literaria. En palabras de Moedano, la irrupción de la presencia en el poema alumbra una latencia, un tiempo en espera de ser despertado, activado por un yo poético que ha subvertido las relaciones convencionales de los objetos con el paisaje. Sin embargo, si decimos que el sujeto poético es el que se objetiviza mediante la abstracción, momento desnudo de tiempo, es cierto que la presencia nula está en latencia. ¿El paisaje como sujeto-objeto permanece en pausa durante este estado de idealización? No. Para Erika Martínez, el paisaje más fértil es una pared desnuda. Tertium datur y engarzado al anterior, en este culmen de estatismo e inacción, el sujeto poético, frente al lienzo en blanco que es el mismo, comienza a nombrar las cosas. El aforismo, voz tomada, se convierte así en el bautismo del mundo individual y colectivo que nombra y determina sin definir. Una suerte de creacionismo altazoriano con leyes propias en tanto las imágenes se vuelven al tiempo autónomas y simultáneas. Cito: rencorosa y nostálgica, la civilización construye una pequeña ciudad dentro de cada bosque y un pequeño bosque dentro de cada ciudad. Se repite lo mismo en el interior de cada persona.
Si la voz, decíamos, adopta una perspectiva también holística, colectiva, entonces podríamos hablar del componente comprometido de la estética de Martínez. Entendida como aquella que responde a las urgencias del momento, es la poesía que participa de la vida entera, que se aplica como a lugares públicos de tránsito, a la vida entera y a la historia entera, al modo de frescos, murales. Sin embargo, esta voz poética que sigue denunciando, cito, los hombres no se maquillan porque ya se les ve, cierro cita, no cejan su empeño de congraciarse con el mundo a medida que lo revisita, como ya hemos visto, desde una perspectiva nueva, cito, conquistar no las cosas, sino su costado. Podría decirse por todo esto la presencia del desnudo, la descorporización, la sororidad, la búsqueda fracturada de una voz individual y colectiva, la reforma de un mundo comprometido con su poesía y viceversa, que nos encontramos ante una estética contra el pensamiento presocrático, filosofía que afirmaba la esencia del ser como unidad y despreciaba el devenir o el cambio como una multiplicidad. En otras palabras, la diversidad se entendía como mera ilusión, mientras que la unidad era lo único que existía realmente. Erika Martínez fractura los límites de la pluralidad para multiplicarlos de nuevo, amasarlos y regresarlos en un solo cuerpo, rompiendo así con las líneas tradicionales que determinan como encajones estancos e intocables el binomio variedad-univocidad. El sujeto poético, y cuyo género es tan importante como nimio, es capaz de endosar, corregir y pegar opuestos aparentemente inarticulados a través de la palabra. La voz se convierte así en un pequeño dios, un creador de su propia individualidad, pero también un observador del mundo, del desnudo que decide pintar con los ojos una vez el espejo se le queda demasiado pequeño, pero que incluso al lograr construirse defrauda siempre a una otredad. Bueno, y he adjuntado aquí la bibliografía que he utilizado para este trabajo y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Realmente un recorrido tremendo en tan poco tiempo con filosofía por detrás. Ojalá que